Como saben, en esta oportunidad nos vamos a reunir estudiantes de quinto año y de sexto año de primaria para poder compartir un ratito juntos, y quiero que sepan que estamos muy contentos de poder tener esta instancia con esta charla donde van a ser ustedes los protagonistas, porque esta oportunidad, este encuentro que estamos teniendo ahora surge de una iniciativa de ustedes, puntualmente de algunos alumnos de quinto año, que tuvieron algunas dudas, algunas inquietudes, lo estuvieron trabajando con su teacher, nos lo hicieron llegar a nosotros, al equipo de gestión, y nos pusimos a pensar de qué manera podíamos generar un espacio en el que ustedes puedan sacarse estas dudas. Entonces, nos pareció muy oportuno contactar a profesionales. En este caso está el doctor Ignacio Moratorio, que nos va a acompañar para poder dar respuesta a las preguntas que ustedes tienen. ¿Tá? El doctor es médico general integrante del equipo de seguimiento de COVID-19 de la institución MP, Medicina Personalizada. A lo mejor muchos de ustedes les suena o lo habrán visto, ¿sí? Bueno, él va a poder conversar con ustedes sobre COVID, cómo tenemos que cuidarnos, prevenir el contagio, algo sobre las vacunas. Él nos va a presentar algo y después vamos a dar un espacio para que ustedes le puedan hacer llegar esas preguntas que estuvieron formulando con sus docentes y sus compañeros. ¿Está? Bueno, le doy la palabra al doctor Moratorio. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, esperen que voy a compartir ahí. Un segundo. ¿Ahí se ve bien? ¿Ustedes ven bien? Sí. Perfecto. Yo no los veo, cualquier cosa ustedes me cortan, ¿sí? Perfecto. Bueno, primero que nada, un gusto poder acompañarlos. Es un placer para mí, tanto desde el punto de vista, digo, por MP, poder acercarle un poquito de lo que son nuestros conocimientos, de la experiencia que tenemos y, bueno, poder intentar ayudarlos en algunas dudas que ustedes tengan bueno, van a ver que ustedes tienen dudas y nosotros también, entonces capaz que a lo mejor alguna cosa los puedo ayudar. La idea es hablar un poquito de lo que son las vacunas del COVID y hablar de las medidas preventivas. Primero que nada, para explicarles de las vacunas, ¿sí? Tengo esta frase que me parece que es importante. ¿Ustedes está todo bien? Bien, que tan importante, ¿no?, como la efectividad de las vacunas, ¿sí? Lo más importante yo creo es la confianza que hay que tener en ellas para entender y para poder ver la utilidad que tienen. Entonces, antes de hablar un poquito de las vacunas del COVID, ¿sí? Primero hay que saber que es un virus, ¿no? Sé que han estado estudiando y trabajando este tema. Si bien esto puede ser un poquito básico, pero lo importante es que sepan que un virus es un agente infeccioso, ¿sí? Que generalmente es microscópico, es decir, que no lo podemos ver con los ojos nosotros, solo se puede ver al microscopio, que es acelular, es decir, que no es una célula, ¿sí? Es un microorganismo, y que los virus necesitan, ¿sí?, de las células nuestras o de otras células, por ejemplo de las bacterias, para poder reproducirse, es decir, necesitan de otros organismos para vivir y poder replicarse, ¿sí? Bien, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es cualquier preparación que está destinada a generar inmunidad, es decir, a generar defensas, ¿sí?, contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. Ustedes deben saber, pero no está mal recordarlo, el cuerpo, nosotros en el cuerpo, en la sangre, tenemos algunas células que son para la defensa, ¿sí? Y como mecanismo producen determinadas proteínas que se llaman anticuerpos, que lo que hacen es combatir a los virus y a las bacterias. Es decir, todo lo que el cuerpo reconoce que no es propio, o sea, que es ajeno, que es un germen, lo ataca a través de los anticuerpos. Entonces, una vacuna lo que tiene es
la capacidad de estimular nuestra defensa y prepararse para combatir todo lo que es ajeno. Las vacunas, hay varios tipos de vacunas. Las más conocidas, o las que ustedes lo primero se les viene a la cabeza, son las que son inyectables, ¿sí? Son las que generalmente nos hacen un pinchacito en el brazo, a veces en la pierna. Esas son como las más comunes de todas. Hay otras que son como un vapor, que uno las tiene que inhalar. Y después hay otras que son también menos comunes, pero digo, existen, que son las vacunas orales, que son, por ejemplo, pastillas, ¿sí? O gotitas. ¿Ah? Entonces, las vacunas pueden tener distintas formas y distintas presentaciones. ¿Sí? Bien. Respecto a las vacunas, deben haber escuchado, las vacunas llevan mucho tiempo en desarrollarse, ¿sí? Las vacunas no se hacen de un día para otro. ¿Por qué? Porque las vacunas requieren de varias etapas, ¿sí? Generalmente, cuando uno quiere desarrollar una vacuna, cuando un laboratorio quiere hacer una vacuna, lo primero de todo, lo primero que tiene que hacer es, bueno, diseñar bien cuál es esa proteína o cuál es ese distintivo que tiene, por ejemplo, esa enfermedad o ese virus o esa bacteria que genera la enfermedad, para que después el cuerpo la pueda reconocer. Entonces, en las primeras etapas lo que se hace es, se intenta seleccionar qué cosas tiene ese virus, por ejemplo, que lo hacen característico. ¿Por qué? Porque cuando eso entra al cuerpo, el cuerpo lo pueda detectar. Una vez que se identifica bien ese elemento, esas proteínas, esos componentes que tiene el virus, se empiezan a hacer ensayos en animales, ¿sí? Se empieza a probar si, por ejemplo, en animales generan inmunidad. ¿Por qué se prueban animales? Porque hay algunos animales, como algunos tipos de ratones, algunos monos, que su inmunidad, es decir, todas las defensas que tienen, son muy iguales a las personas. Entonces, primero se prueban animales y se empieza a ver si son efectivos o no. Una vez que se ve que son efectivos, empiezan a pasar, o sea, esa preparación o esa probable vacuna se empieza a probar en humanos, ¿sí? Se va probando en humanos y se va probando en pequeños grupos, ¿sí? Eso es lo que se llaman las fases. Esto se los menciono porque deben haber escuchado, ¿sí? De que algunas vacunas están en distintas fases, ¿sí? En las primeras fases, lo que es importante saber es que se prueba, bueno, ya se vio que en animales genera inmunidad, es decir, genera defensa para la persona contra al animal contra ese virus. Entonces, se prueba lo mismo en el humano, se prueba a ver si una vez que se le administra a una persona, la persona estimula sus defensas contra ese virus. Una vez que ven que se prueba en un grupo pequeño de personas, se prueba, por ejemplo, en 100 personas. Entonces, se buscan 100 personas que estén dispuestas a probarlo y se prueba. Una vez que se ve que funciona, se empieza a probar en grupos más grandes. En vez de 100, se prueba, por ejemplo, en 500 personas, y así sucesivamente. En todas esas etapas, lo que es importante que ustedes sepan es que una de las características que se evalúa es la seguridad de la vacuna. Es decir, se ve si esa vacuna en ese grupo pequeño de personas, ¿sí?, le genera síntomas, si le genera alguna complicación, algún efecto adverso, ¿sí? Eso se evalúa durante todas las etapas. ¿Ah? Bien, después de que se va evaluando, ¿sí?, la dosis que se necesita, si es efectivo o no, los efectos adversos, ahí hay muchas vacunas que quedan en el camino, porque hay algunas que no generan inmunidad, hay otras que tienen efectos adversos, y esas se van descartando y cada vez van quedando menos cantidad. Una vez de que se ve que las vacunas son seguras, que se llega a la dosis, se sabe qué dosis genera esa inmunidad en la persona, eso, como ven acá, lleva varios años, 5 a 7 años, ¿sí? Después de esos pasan a probarse. A nivel mundial hay varias agencias que regulan a las vacunas, es decir, cuando un laboratorio tiene pronta una vacuna porque ya la probó en distintos grupos de personas, vio que es segura, que no tiene efectos adversos o que no tiene grandes efectos adversos, estas agencias lo que hacen es
corroboran de que toda esa información es real y las aprueban, ¿sí? Estas aprobaciones habitualmente llevan 1 a 2 años, o sea que llevan bastante tiempo. Y después de que son aprobadas, se empiezan a administrar a todas las personas, ¿sí? Después de que se empiezan a administrar, todo el tiempo se está controlando si esas vacunas generan efectos adversos. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, los que yo les comentaba, esto se va probando en muchas personas, pero no de forma masiva, ¿sí? Todos los efectos adversos se empiezan a ver cuando se empieza a administrar de forma masiva. Entonces, como ustedes ven, el proceso convencional de una vacuna puede llevar 15 años o más. ¿Ah? Pero ¿qué pasa ahora en esta situación de pandemia? Cuando estamos en una pandemia, todos estos procesos se aceleran. ¿Ah? Y eso no quiere decir que las vacunas se salteen algún paso. ¿Ah? De hecho, no pasa eso. Tiene que cumplir todos los mismos pasos. Lo único que sí sucede es que se acortan los tiempos por varias razones. Como ven, se detecta la proteína que genera la inmunidad en el laboratorio en meses, se prueba rápidamente en muchos animales, se empieza a probar en los distintos grupos de personas, y una vez que se aprueba, se hace una autorización de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se aprueba la vacuna cuando se ve que es segura, porque ven que la etapa de seguridad es en todas las fases, ¿sí? Una vez que se aprueba, se ve que la aprobación de emergencia es porque los beneficios que da la vacuna son mayores que el riesgo de contraer la enfermedad. En el correr de los meses y los años se logra la aprobación final de la vacuna, como está pasando ahora con algunas que tenemos en el mercado, y rápidamente salen al mercado. Entonces ven que un proceso que habitualmente demora muchos años, en 1 o 2 años se puede lograr con las vacunas. Esto no quiere decir que se saltee ningún paso, todo lo contrario. Lo que pasa es que se acelera todo este proceso. Ahora, ¿qué hace o qué permite que este proceso se pueda acelerar? Bueno, hay varias cosas que hacen que las vacunas se aceleren. Primero, ya hace muchos años se venían estudiando vacunas para los coronavirus. Los coronavirus son un grupo de virus, ¿sí? Que dentro de ellos ya existían otros y ya hubo otras, no fueron pandemias, pero sí fueron epidemias o en lugares donde la gente se infectó mucho por el coronavirus, por otros tipos de coronavirus. Entonces, ya teníamos información previa de este grupo de virus, ¿sí? Por otro lado, ya se venían probando nuevos tipos de vacunas distintas, con nuevas tecnologías, como vamos a ir viendo ahora. Cuando hay una pandemia, ¿sí? Y nos afecta a todos por igual, todos los recursos económicos, ¿sí? Todos los países intentan poner dinero para poder lograr obtener una vacuna lo más rápido posible para poder salir todos de esta situación. Entonces hay más dinero para poder ayudar a los laboratorios a que generen las vacunas. Por otro lado, recuerdan que yo les decía que las vacunas van pasando por distintas fases, ¿sí? En las que primero son un grupito de 10 personas, después 100, después 500. Cuando uno quiere hacer una vacuna, tiene que buscar a esas personas, pedirles obviamente permiso, las personas tienen que estar de acuerdo. En esta situación, cuando hay una pandemia, es muy fácil de reclutar gente o reclutar voluntarios, porque hay muchas personas que se ofrecen para probar las vacunas, porque si se aprueban rápido, van a estar disponibles para todos. Por otro lado, como les mencionaba, los gobiernos y algunas empresas aportan dinero para poder intentar lograr tener las vacunas lo antes posible, lo que acelera este proceso. Además, los laboratorios hacen alianzas, es decir, hay muchos laboratorios que se juntaron. Deben haber escuchado, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, es una combinación de 2 laboratorios, Pfizer por un lado y BioNTech por otra. ¿Sí? Lo mismo pasó con la vacuna de Oxford y AstraZeneca. ¿Qué pasa? 2 laboratorios se juntan y comparten, ¿sí? Sus conocimientos y hacen que las vacunas se puedan desarrollar más rápido, ¿sí?
Y por otro lado, las agencias reguladoras, en vez de demorar 1 o 2 años, aceleran su proceso, ¿sí? Y destinan todos sus recursos para poder aprobarlas más rápido, ¿sí? Estos son algunos de los elementos por los cuales se explica cómo las vacunas se desarrollan tan rápido, ¿ah? Y porque se desarrollan más rápido, no dejan de ser seguras. Bien, respecto a las vacunas, hay varios tipos de vacunas, ¿sí? Hay algunas vacunas que se hacen a partir de componentes del virus y hay otras que se hacen con el virus completo, ¿sí? Respecto a los componentes virales, hay algunas que se hacen solo con una proteína, ¿sí? Solo con una pequeña porción del virus, ¿sí? Esas son como algunas de las vacunas más tradicionales. Después aparecen ahora, ¿sí? Más que nada con la vacuna del COVID, aparecieron una nueva tecnología que es con ARN, ¿sí? Que es decir, con el componente genético del virus, ¿sí? Hay otras vacunas en las cuales se utiliza otro virus distinto, ¿sí? Pero que se le inserta o se le pone adentro el material genético del virus que se quiere generar inmunidad. Ejemplo, el material genético que tiene el coronavirus, el SARS-CoV-2, el que genera la enfermedad COVID-19, ese material genético se pone adentro de otro virus, ¿sí? Que ese virus ya puede ser conocido o está previamente estudiado para que lo lleve a las distintas células del cuerpo. Y por otro lado están las vacunas más tradicionales, las más antiguas de todas, ¿sí? Que son con virus inactivado. ¿Qué se hace? El virus se lo inactiva, ¿sí? Para que cuando a uno se lo ponen adentro del cuerpo, ese virus no genere la enfermedad, simplemente lleve, ¿sí? O muestre a la inmunidad que tenemos, a las células defensivas del cuerpo, las características de ese virus. Y hay otro que son virus que están vivos, pero están como debilitados para que no puedan generarnos la enfermedad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto es simplemente como para mencionarles que hay muchos tipos de vacunas y muchos mecanismos por los cuales las vacunas son efectivas y por tanto hay muchos tipos de vacunas distintas. Para que ustedes vean simplemente, miren la cantidad de vacunas, ¿sí? Para el coronavirus que hay a nivel mundial, y estas son de las poquitas que han llegado a las últimas etapas, ¿sí? Imagínense que hay muchísimas, cientos, miles que quedaron en las primeras fases, pero que como no eran seguras, no están disponibles al momento. Cuando ¿cuál es el objetivo de las vacunas? Como yo les mencionaba, el objetivo es que el cuerpo, ¿sí? Se prepare para reconocer a determinado virus o bacteria o germen, ¿sí? Que pueda hacernos daños. Entonces, el objetivo de las vacunas son varios. Primero, hay algunas que tienen como objetivo evitar que nos contagiemos de la enfermedad, ¿sí? Es decir, como nuestro cuerpo ya conoce esa enfermedad y ya la reconoce, apenas uno tiene contacto con el virus, no se infecta. Hay algunas vacunas, o sea, ese es como el principal objetivo de las vacunas. ¿Todas lo logran? No, no todas lo logran. Pero lo que sí van logrando otras vacunas es, bueno, si nosotros nos enfermamos, pero que esa enfermedad sea leve. ¿Ah? O sea, el cuerpo se enferma, pero el cuerpo rápidamente puede combatir la infección y los síntomas son bien leves. De esta forma, lo que buscan las vacunas es evitar que la persona tenga cuadros más severos y no tenga que ser hospitalizada, ¿sí? Y por tanto que la persona no se muera por esa enfermedad. ¿Se entiende? Entonces, si bien este es el objetivo que tienen todas las vacunas, hay algunas que tienen mayor impacto en esos distintos niveles de prevención. Hay algunos que logran con mayor eficacia o con mayor efectividad no infectarnos, hay otras que no logran que no nos infectemos, pero evitan que tengamos un cuadro grave, y todas evitan que la persona muera por la enfermedad. ¿Se entiende? Esos son como los objetivos que tienen las vacunas.
Vamos a hablar puntualmente de ahora los distintos tipos de vacunas que hay, ¿sí? Y principalmente vamos a hablar de la que está disponible, ¿sí? Para las personas de 12 en adelante, para que ustedes tengan un poquito la idea de, primero, cómo están formadas y cuál es la seguridad que tienen. La vacuna de Pfizer, ¿sí? Es una vacuna que utiliza un ARN mensajero. Esta es una de las nuevas tecnologías que yo les mencionaba, que lo que hace es, esta vacuna lleva el material genético del virus a nuestras células y le da las instrucciones a la célula, ¿sí? De todo el cuerpo que tenemos, para que produzca, ¿sí? Una proteína o un componente del virus, así cuando nosotros nos exponemos al virus, lo reconocemos como algo ajeno y lo podemos combatir, ¿sí? Deben haber escuchado, estas vacunas, como todas las que se dan en Uruguay, se dan 2 dosis, se da una y al mes siguiente se da la siguiente dosis, ¿sí? Se da de forma intramuscular, es decir, un pinchacito en el brazo, ¿sí? Y lo que es más importante para que ustedes sepan es que esta vacuna evita que la persona muera por la enfermedad en un 100% de los casos. Es decir, si uno está vacunado con esta vacuna, ¿sí? Con muchísima probabilidad no va a morir por la enfermedad, ¿tá? Que ese es el principal objetivo de las vacunas. Por otro lado, en las personas mayores de 70 años, en los ancianos o en los abuelos, evita que tengan casos, o sea, que evitan que tengan la enfermedad de forma grave, ¿sí? Y en las personas más jóvenes, entre los 12 en adelante, ¿sí? De los 12 a los 50 años, evita en un 95% tener la enfermedad. ¿Tá? Lo cual es muy importante, porque imagínense que si todos estamos vacunados con este tipo de vacuna, ¿sí? Muy probablemente solo un 5% se va a contagiar de la enfermedad. ¿Se entiende esto? Bien. Otra de las vacunas que tenemos en Uruguay, ¿sí? Es la que se llama Sinovac o Coronavac, Sinovac es el laboratorio, que es una vacuna con una técnica de las antiguas que yo les mencionaba. Es el virus, pero que está inactivado. Es decir, nos ponen el virus, pero ese virus no tiene la capacidad de generar la enfermedad, porque está inactivado, ¿sí? Este tipo de vacuna, perdón, al igual que la anterior que les mencioné, se dan 2 dosis de la misma forma, una dosis inicial y otra al mes. Y también se da de forma intramuscular, es un pinchacito también. La ventaja que tiene esta vacuna es que evita contagiarse de la enfermedad en un 77%. Se ha visto que en los países donde se administra mucho esta vacuna, por ejemplo, en Brasil o en Chile, la efectividad es un poquitito menor en la práctica, pero es muy buena porque tiene un porcentaje alto de evitar contagiarse la enfermedad. Pero ¿qué es lo más importante de esta vacuna y de todas las vacunas? Que evita en un 100%, ¿sí? La hospitalización, es decir, que la persona tenga un cuadro grave y tenga que ser internado, y más aún evita que la persona muera por la enfermedad, ¿sí? Por último, otra de las vacunas que está disponible en nuestro país es la de Oxford y AstraZeneca, ¿sí? Esta es otra combinación, al igual de la Pfizer, de 2 laboratorios que genera una vacuna que va en un virus no replicativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el material genético del COVID, del SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad COVID-19, va adentro de otro virus que lo lleva por el cuerpo para que nosotros lo reconozcamos y generemos inmunidad. Esta vacuna también, ¿sí? Se dan 2 dosis, el intervalo también es de un mes y también se da como un pinchacito intramuscular, ¿sí? La ventaja de esta vacuna, al igual que las otras, es que tienen un porcentaje alto, ¿sí? De evitar que la persona contraiga la enfermedad, y más aún un 0%, es decir, o un 100% de efectividad para que la persona no tenga un cuadro severo y no tengan que hospitalizarlo, ¿sí? Y que por tanto no muera por la enfermedad.
Entonces, como ustedes ven, en los 3 tipos de vacunas que tenemos hoy en día en Uruguay, si bien se diferencian un poquito en cuáles evitan más que uno contraiga la enfermedad, todas tienen como objetivo final y tienen en porcentajes la probabilidad de tener cuadros severos, de ser hospitalizados y de morir por la enfermedad en un 0%. O sea, en un 100% y por tanto no suceder eso. Yo acá les traje, esto lo saqué en el día de ayer, es un aproximado para que ustedes vean cómo va la vacunación en nuestro país. Nosotros somos 3,5 millones, ¿sí?, de uruguayos, y vean cómo al momento, o bueno, esto fue el día de ayer a las 18:30, se van administrando en todo el país prácticamente la misma cantidad de vacunas que de habitantes que somos. Esto se distribuye de 2 formas. El 60%, ¿sí?, de la población uruguaya, estos son 2 millones de personas, ya tienen una dosis de la vacuna, ¿sí? Y el 40%, es decir, un poquito menos de la mitad de los uruguayos, ya tienen las 2 dosis de la vacuna. Es decir, que vamos a un ritmo de vacunación muy bueno, es decir, relativamente en poco tiempo vamos a estar la mitad de los uruguayos vacunados para el COVID. Y por tanto van a empezar a disminuir los casos, las internaciones y las muertes por COVID. Esto simplemente lo traje, no quiero aburrirlos, es para mostrarles cómo está Uruguay en relación a otros países con la vacunación. Esto que yo les marqué bien en rojo es cómo viene el nivel de vacunación en Uruguay. Miren, por ejemplo, si bien estamos por arriba de Paraguay y de algunos otros países que no lo puse para que no fueran tantas rayas, comparado con otros países, por ejemplo, China, Estados Unidos, Brasil, vamos un poquito más abajo, ¿sí? Pero recuerden obviamente que nosotros somos una población más chica, ¿sí? Y que tenemos a veces un poquito menos de recursos que otros países para tener todas las vacunas que quisiéramos tener. Pero vamos muy bien. ¿A quiénes hay que vacunar o quiénes se aconseja que se vacunen? Bueno, principalmente todas las personas que quieran vacunarse, porque la vacunación es opcional, ¿sí? Pero hay algunas personas que tienen mayor riesgo, ¿sí?, que son aquellas personas que, por ejemplo, que son gordos, ¿sí?, o sea, que son obesos, aquellas personas que tienen diabetes, capaz que escucharon esto en algún familiar que tenga alguna de estas enfermedades, aquellas personas que pueden tener problemas respiratorios, como puede ser, por ejemplo, el asma o infecciones respiratorias a repetición, entre otras enfermedades. Entonces, si bien la vacunación se recomienda para todas las personas que lo deseen y que sean mayores de 12 años, este grupo de personas son las que tienen un mayor beneficio porque son más susceptibles a la enfermedad. Es decir, que si adquieren la infección, pueden tener complicaciones que otras personas sanas no las tendrían. Entonces, ¿por qué nosotros sugerimos y les recomendamos vacunarse a las personas que tengan la edad suficiente y que obviamente estén de acuerdo con la vacunación? Primero, para evitar enfermarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque si evitamos enfermarnos, evitamos transmitir la enfermedad a otras personas. Por otro lado, si evitamos enfermarnos, evitamos tener que estar internados si tuviéramos un cuadro más severo. Protegemos al sistema de salud, es decir, los hospitales no se llenan de personas, ¿sí? Disminuyen las muertes, como dijimos, al evitar uno contraer la enfermedad, evitamos obviamente tener una enfermedad más grave y por tanto morir por la enfermedad. Vacunándonos, cuidamos a nuestros familiares y amigos. ¿Por qué? Porque todos tenemos familiares que son más grandes y las personas más grandes pueden tener alguna de las enfermedades que yo les comentaba antes, problemas respiratorios, problemas en el corazón, ¿sí?, que eso puede hacerlos más débiles frente a la infección.
Además, promueve el bienestar de la sociedad. ¿Por qué? Porque si todos estamos vacunados y los casos disminuyen cada vez más, ¿sí? Vamos a poder volver rápidamente a nuestra normalidad y vamos a poder volver a tener una mayor libertad, ¿sí? Para las actividades, para el desarrollo. Y por otro lado, ¿sí? Favorece de que las empresas y todas las instituciones puedan retomar o volver a trabajar con normalidad y a la presencialidad, ¿sí? Como fue el caso de ustedes que estaban estudiando desde sus casas, ¿sí? Al disminuir los casos, vamos a poder volver todos, ¿sí? A nuestras actividades, volver a las clases, volver a los trabajos de forma presencial. Ahora, ¿qué rol cumple la vacunación en la prevención? Deben haber escuchado, ¿sí? Y lo deben tener muy claro, el uso del tapabocas, ¿sí? Usando el tapaboca evitamos adquirir la infección y además transmitirlas a otras personas. Entonces, la vacunación no va a sustituir ninguna de estas medidas, va a ser una medida más, ¿sí? Así como está el tapabocas, así como está la higiene de manos con alcohol en gel, así como también tenemos el lavado de manos con agua y con jabón, y así como evitar el tener contactos con otras burbujas. Esto lo deben haber escuchado mucho, que ustedes con su familia son una burbuja, entonces si ustedes no tienen o tienen el menor contacto con otros grupos familiares o con otros amigos, ¿sí? Eso hace de que rápidamente empiecen a disminuir los casos. Entonces la vacunación es una medida más que se suma a todas estas que tenemos y no sustituye a ninguna de las otras. Es decir, no porque nos vacunemos tenemos que dejar de lavarnos las manos, dejar de usar el tapaboca y dejar de usar el alcohol en gel o juntarnos en grupitos reducidos. Ahora, cuando los niveles o los contagios y cuando la enfermedad esté bien controlada, de a poquito vamos a poder empezar a no utilizar el tapabocas, vamos a tener que no ser tan estrictos, por ejemplo, con el alcohol en gel, si bien es una buena medida para utilizar, y vamos a poder tener contacto con otros grupos y otra gente y otros amigos. Bien, esto es un poquito de lo que yo les quería contar de las vacunas, del COVID. No sé si ustedes tienen preguntas de la vacuna o tienen preguntas en general que quieran hacerme y que a lo mejor yo les pueda ayudar con eso. Sí. O dudas de lo que les fui contando. Tenemos Quinto A. unas preguntas que los chicos tienen preparadas. Bien, dejo acá de compartir así los veo, ¿les parece? Bárbaro. Y De le- repente, chiquilines, yo los voy nombrando por grupo y los responsables de hacer las preguntas se las hacen al doctor Moratorio, ¿les parece? Vamos en orden con quinto A. Quinto A tenía 2 preguntas. ¿Están por ahí? Creo que están con mute. Quinto A sería Santiago. A ver. Ay, ya está el micrófono. Ellos mismos. Vale. ¿Tienes miedo al tratar personas enfermas de COVID? Bueno, qué buena pregunta. Si tengo miedo, no tengo miedo. Les voy a contar un poquito. El COVID es una enfermedad más, ¿sí? De la que todos los médicos y los profesionales de la salud nos enfrentamos, pero en la medida que vamos sabiendo más de la enfermedad, conociendo más el virus, conociendo lo que genera, la verdad es que uno trabaja de forma más tranquila. Más que nada cuando uno sabe que
las medidas preventivas, por ejemplo, el uso del tapaboca, vieron que nosotros usamos las máscaras, usamos esa ropa para evitar que el virus nos quede contra la ropa nuestra. Todas esas medidas nos dan seguridad, entonces la verdad que yo no trabajo con miedo, porque tengo esas medidas, ¿no? Pero sí, si no tuviera esas medidas, sí trabajaría con miedo, pero no es el caso. ¿Puede un animal transmitir y contagiarse de COVID? Bueno, no hay tanta información de eso. Deben haber escuchado, no sé si escucharon en el informativo, salió hace un tiempito, que se comprobó de que algunos animales, si no me equivoco, creo que era un perro y un gato, que se habían contagiado de COVID, ¿sí? De sus ¿cómo es esto? De sus amos, de las personas con las que vive. Ahora, hasta lo que tengo entendido yo, todavía no se comprobó que de los animales, de los perros, de los gatos, se contagia a las personas. Sí se vio al revés, de las personas a los animales, ¿sí? De hecho, por ejemplo, nosotros, como hacemos los seguimientos de las personas que tienen COVID en la casa, a veces les recomendamos, una vez que pasan los 14 días o el tiempo cuando se recuperan de la enfermedad, y si tienen algún animal, les recomendamos, si pueden, bañarlos, ¿sí? Con agua y con jabón, porque pueden quedarle alguno de los virus en el pelo y eso transmitírselo, por ejemplo, a otras personas. Si viene alguien a la casa y toca al animal, nosotros a veces les recomendamos eso. Pero básicamente para que el virus que puede quedar en el pelo del animal no contagie a otra persona, no porque el animal lo contagie, porque eso, hasta lo que yo sé al momento, no está comprobado, ¿sí? Capaz que, vieron que la información es muy dinámica y a veces puede cambiar de un día a otro, pero hasta lo que yo sé al momento, no. Sí de humanos a animales. Muy bien, sí, gracias. De nada. Bueno, gracias a quinto A. Pasamos con quinto B. ¿Están por ahí? ¿Tienen las preguntas? Creo que van después. Vamos a otro grupo entonces, Sandra. Sandra, sí, pasamos. Bien. Bueno, pasamos con quinto C. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, Esteban, Perfecto. dale. Cata y Anto. No. Como quieras. ¿Existen diferentes cepas de COVID-19? Bien, buena pregunta. Existen, sí. Como todos los virus, y pasa también con las bacterias, en la medida que se empiezan a reproducir y a replicarse, generalmente cuando se replican, o sea, se van multiplicando, mejor dicho, lo hacen con errores, entonces empiezan a aparecer distintas cepas o distintos tipos de virus, ¿sí? Y eso está pasando, ¿sí? No sé si alguno escuchó, por ejemplo, pero hay una que se llama la cepa P1, ¿sí? Esa cepa es la que se generó en Brasil, ¿tá? Y la que hoy en día es la que predomina en todo nuestro país. No es la original, ¿sí? La original, deben haber escuchado que todo esto empezó en China, en un determinado sector. Ahora, por ejemplo, en Brasil se generó esa cepa, que esa cepa lo que tiene es que es un poco más, vamos a llamarle, no agresiva, pero que contagia más rápido que otras, ¿entienden? Entonces, en la medida que los virus se van replicando, van mutando, se llama, es decir, que van adquiriendo algunas capacidades en las que o pueden ser más o menos agresivas, pero sí, existen varios tipos, pero hasta lo que se sabe al momento, las vacunas son efectivas contra las cepas que hay hoy en día, ¿sí? ¿Y causan efectos secundarios diferentes?
Bien, ¿con efectos secundarios ustedes se refieren a síntomas distintos? Sí. Eh, hasta lo que sé, no. En realidad, el virus genera los mismos síntomas, solo que en algunas personas pueden ser como más marcados. Es decir, vieron, deben haber escuchado, pero los síntomas que puede generar el COVID son muy similares a los que generan otros virus respiratorios. Generalmente dan dolores musculares, generan cansancio, decaimiento, bueno, generan mocos en la nariz, dolor de garganta, tos. Entonces, lo que sí se ve con estas distintas cepas es que pueden ser algunos de estos síntomas más marcados, ¿sí? O tener algún predominio hacia alguno de esos síntomas, pero en realidad todos pueden generar los mismos síntomas. Bien. ¿Anto? ¿Consumir vitamina C puede contrarrestar los síntomas del COVID-19? Buena pregunta. Bueno, la vitamina C, al igual que la gran mayoría de las vitaminas, algunas específicas como la C, el zinc, son vitaminas que estimulan las defensas del cuerpo humano. Entonces, no es que consumir vitamina C te va a evitar tener esta infección, ¿sí? Pero puede hacer que tu sistema inmunológico, o sea, las defensas del cuerpo, estén como más preparadas. Pero no solo para el COVID, sino para cualquier infección, ¿tá? Para cualquier infección respiratoria y para cualquier infección bacteriana. No es algo específico del COVID, ¿entienden? O sea, lo que hace es estimular a las defensas del cuerpo, pero contra cualquier infección, no específica para el COVID. ¿Tá? No quiero que queden con el concepto de que si uno toma mucha vitamina C, va a no tener COVID por eso, ¿sí? ¿Se entiende? Y lo otro que me parece que es importante, ya que mencionás la vitamina C, es cómo se adquiere la vitamina C, ¿sí? ¿Saben ustedes en dónde, en qué alimentos se encuentra la vitamina C? Sí. ¿En cuáles? En la Levantando la naranja. mano. ¿Anto? Ahí está, exactamente. Los cítricos tienen mucha vitamina C, exactamente. Entonces, el jugo de naranja, el jugo de limón, ¿sí? Tienen mucha vitamina C. Bueno, de parte de todo Quinto C, muchas gracias, doctor. Esas eran No, por nuestras favor. preguntas. Gracias a ustedes. ¿Está quinto B pronto o todavía no? Todavía no parece. Bueno, quinto D, entonces. Acá estamos. ¿Es posible que surjan otras enfermedades por el COVID? ¿Cómo, perdón? Acércate. ¿Es posible que surjan otras enfermedades por el COVID? Bien. O sea, por el COVID que aparezcan otras enfermedades, dicen Y ustedes. ellos preguntaban también secuelas. ¿Qué secuelas dejaban? Bien. Bueno, sí, la verdad es que no se sabe demasiado aún, porque esto es nuevo para todos, es nuevo para ustedes y es nuevo para nosotros. Sí se ha visto que, por ejemplo, algunas personas, no todas, ¿sí? Generalmente son la gran minoría, después de tener la infección, ¿sí? Pueden tener algunas complicaciones. Por ejemplo, vieron que esta es una enfermedad más que nada que afecta a nivel respiratorio. Entonces, después de tener la infección, pueden quedar daños a nivel del pulmón, ¿sí? Pero eso es difícil de explicar, o sea, es muy difícil predecir, es decir, saber de antemano si uno va a tener o no una secuela. ¿Tá? Generalmente se ha visto en las personas que fueron internadas, que estuvieron mucho tiempo internadas, que tuvieron alguna complicación, o en aquellas personas que ya tienen alguna enfermedad de base. ¿Se acuerdan que yo les decía que la vacunación se recomienda para todos, ¿sí? Pero principalmente para esas personas que pueden tener alguna susceptibilidad o alguna enfermedad
como los que tienen problemas respiratorios, o los que tienen problemas en el corazón, en la presión, en la diabetes. Esas personas son como más débiles o más susceptibles a tener alguna de estas complicaciones. Pero, ¿cuáles son esos daños? Es difícil saberlos, ¿sí? Y lo otro, eso a nivel respiratorio, pero también puede haber daños en otros organismos. Por ejemplo, puede haber daños neurológicos, sí, esos. Son lo menos frecuente, ¿no? Es lo menos frecuente. Y generalmente se ven esas personas que tienen cuadros como más graves. ¿Se entiende? ¿Y cuánto tiempo durará cuánto tiempo crees que durará la pandemia? ¡Tan ansioso! Creo que si supiera esa respuesta, valdría mucho esa respuesta, ¿no? Creo que no lo sabe nadie. Lo que sí... eh, ah, qué difícil esa pregunta. No lo sabe nadie, yo creo. Lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, teniendo la experiencia de algún país, por ejemplo, no sé si escucharon en Israel, ¿sí? En Israel vacunaron a toda la población de Israel, ¿sí? La vacunaron rápidamente a todos y en ese país prácticamente no está la enfermedad. Entonces, si bien saber cuánto tiempo va a durar la pandemia, no lo sé, pero si uno piensa que en un país que vacunaron a todos rápidamente no tienen o tienen muy poquitos casos, ¿sí? Sería razonable pensar o sería lógico pensar que si todos los países se vacunan todos, la enfermedad va a desaparecer o va a quedar como otras enfermedades, ¿sí? Como el virus de la gripe, como otros virus que hay habitualmente que circulan en todo el mundo, pero no son una pandemia. ¿Entienden? Pero creo que el tiempo no lo sabe nadie. Así que en eso no los puedo ayudar. Bueno, muchas gracias, Pinto D. Ya tiene las preguntas. Gracias. Gracias. Pasamos Ustedes. a quinto E. Quinto E, ¿están por ahí? Acá estamos. Muy bien, Ahí vienen los dos caballeros. vamos. Muy bien. Dale. ¿Cómo afecta mentalmente la pandemia? ¡Wow! Son preguntas muy difíciles, la verdad, para contestar. Creo que, digo, es muy difícil de contestar porque hay mucha incertidumbre. La pandemia todavía está y es difícil saber las secuelas mentales que va a generar. Lo que sí les puedo decir es que nos afecta a todos, a ustedes como niños, como adolescentes, a los adultos, nos afecta a todos, algunos más que otros, ¿sí? Pero creo que nos afecta a todos. Esta situación de a veces el no saber cuánto dura, qué va a pasar, ¿no? Esas dudas que todos tenemos, porque las tienen ustedes, pero también nosotros las tenemos, genera ansiedad, genera estrés, preocupación. Entonces, si bien yo creo que puede traer consecuencias para todos, por ejemplo, hay algunas personas que les puede afectar más. Entonces, creo que lo que es importante en esto, o en respecto a esta pregunta, es tener todos claro que a todos nos afecta, ¿no? Y que si alguno, por ejemplo, nota que le afecta más, que está preocupado, que está nervioso, ¿sí? Yo creo que es importante transmitirlo eso, ¿no? Hablar, por ejemplo, con sus padres, contarles si ustedes están preocupados, porque creo que es la forma en la que uno tiene de poder hacer que no le genere, ¿sí? Una consecuencia a largo plazo. ¿Se entiende? Pero creo que aún es muy difícil saber cuáles van a ser las secuelas que va a traer. ¿ah? Creo que nos afecta a todos
y no solo a ustedes, sino también a nosotros, nos preocupa. Muy bien, ¿y la segunda? ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Cómo funcionan? Bueno, eso es un poquito lo que yo les contaba al inicio. Las vacunas, no importa el mecanismo, o sea, cómo funcionan, lo que hacen las vacunas es mostrarle al cuerpo, ¿sí?, el virus, ¿sí?, pero que no nos contagie. Simplemente como que se lo muestra, el cuerpo lo reconoce y se prepara, ¿sí?, estimula las defensas nuestras para realmente, una vez que uno tenga contacto con el virus de forma real, poder combatirlo. ¿Se entiende? Es como mostrarle a la persona lo que es el virus, la persona se prepara para defenderse contra el virus, y cuando uno en algún momento, ¿sí?, capaz que días, meses, años, conoce al virus, o sea, tiene contacto con el virus, poder atacarlo y defenderse del virus. Ese es como el mecanismo que tienen todas las vacunas. Pero creo que lo importante de esto es saber que las vacunas no infectan, no nos generan la enfermedad, simplemente nos muestran cómo es. Bien. Muy bien, muchas Ayer, gracias. perdón que les iba a agregar algo. Ayer estaba una charla de una bioquímica que me parece que era como muy ilustrativa, y ella decía que, por ejemplo, cómo funcionan las vacunas. Las vacunas lo que hacen es, por ejemplo, mostrarle a la defensa nuestra, que sería como la policía que tenemos en el cuerpo, mostrarle quién es a la persona que tienen que perseguir, así cuando la policía lo ve, sabe cuándo atraparlo, ¿entienden? Así funciona. Bueno, nos queda ahora sí el grupo María quinto Inés, B. quinto B está al lado mío, está teniendo problemas de audio, Ah, ok. pero las preguntas estaban en el PowerPoint que el doctor puso. Las dos preguntas quedaron contestadas. Ah, ok. Entonces ya estarían prontas esas dos preguntas. Sí, sí, porque eran exactamente parte de lo que presentó el doctor. Bueno. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Acá tenemos dos. El admin. Sexto A. Sexto A. Ah, ¿en sexto A tienen una pregunta? Bueno. ¿Nos recomendás vacunarnos y cuál es tu vacuna que nos recomendás en general de las edades? Bueno, nosotros como personal de la salud y como institución, en este caso en MPE, recomendamos sí la vacunación, porque son vacunas muy seguras, como yo les fui mencionando. Creo que no hay una mejor vacuna, sino la que tengamos disponible. En el caso puntual de ustedes, aquellos mayores de 12 años, eso sí, el gobierno optó por la vacuna de Pfizer, ¿ah?, que en realidad no les puedo decir yo cuál es mejor o peor. Lo que creo que tiene como una ventaja esta vacuna para ustedes es que de las vacunas que tenemos disponibles acá en Uruguay, es la que evita en un mayor porcentaje adquirir la infección. ¿Se entiende? Pero después, en cuanto a lo que yo les explicaba, de tener la enfermedad o tener un cuadro grave, de tener una internación o incluso morir por la enfermedad, son todas iguales o todas tienen como porcentajes muy similares. Creo que la ventaja que tiene esta vacuna puntualmente es que uno adquiere con menor probabilidad la infección. Pero hasta lo que yo tengo entendido al momento, esa es la única vacuna que se le va a dar a los mayores de 12 años. Por eso, como les digo, no les recomiendo ni una ni la otra, sino que la que esté disponible.
¿Ah? Bien. Tenemos otra. ¿Sexto B? Sexto A. Sexto A. Bueno, bien, vamos. Yo quería preguntar si al principio tú dijiste que los laboratorios a veces se juntan para hacer vacunas. ¿Y eso suma efectividad? O sea, ¿lo hacen porque suma efectividad las vacunas? Bueno, no sé exactamente si es porque suma efectividad, sino porque combinan conocimientos. ¿Ah? Por ejemplo, algunos laboratorios capaz que ya venían, suponete, esto estoy hablando, la verdad no lo tengo muy claro, ¿no? Pero digo, es lo que yo supongo. Algunos laboratorios tienen determinados conocimientos en algún tipo de vacuna o en algún tipo de tecnología, y otros a lo mejor ya tenían alguna información de el coronavirus en general. Entonces, al fusionarse, ¿entienden? Al trabajar en conjunto, rápidamente pueden desarrollar una vacuna. ¿Tá? Entonces, digo, hay muchos intereses en el fondo entre los laboratorios, ¿no? Pero digo, creo que la combinación viene más de la mano por ese lado. Y también, ojo, nosotros, o sea, los laboratorios tienen que producir millones y millones y millones de vacunas. Entonces, una vez que logran tener una vacuna, a veces un laboratorio solo no le da la capacidad de producir tantas vacunas. Entonces, al juntarse con otro, tienen la capacidad de producir más y más vacunas, más rápido. ¿Entienden? Bueno, muchas gracias. De nada. Pasamos a sexto C. ¿Tienen la mano levantada? Hola. A ver. Ustedes dijeron que experimentan con animales. ¿Necesitan algún permiso o si la vacuna está fallada, tipo el animal se muere? Bueno, es una muy, muy buena pregunta. Todos los medicamentos y los productos, por ejemplo, cosméticos que se usan, ¿sí? Todos, para que salgan al mercado, ¿sí? Y de hecho para probarlos en personas, primero tienen que estar probados en animales. Pero hace muchos años ya hay unas normas a nivel mundial que para experimentar en animales, ¿sí? Hay que tener determinados principios éticos, es decir, tienen que ser animales que son creados o reproducidos en laboratorio, después de aplicar, o sea, los animales no pueden sufrir en ningún momento, sí, esas medidas. Y obviamente que sí, cuando uno prueba esos elementos o esos fármacos o esas vacunas, porque eso aplica para todo en realidad, si esos animales los lleva o les va a generar una secuela, se sacrifican, es decir, se hace que ese animal muera, pero muera de una forma que no sufre. ¿Entienden? Pero eso está reglamentado a nivel mundial y es para todos por igual. Es decir, no es que agarran cualquier animal y prueban lo que quieran. Tienen que tener una aprobación, tienen que tener todo, o sea, los laboratorios, tienen que tener un procedimiento de qué es lo que van a ir haciendo, ¿sí? Y cuáles las conductas que van a ir tomando en la medida de que van viendo efectos o consecuencias, ¿sí? Está muy regularizado eso. Bien, gracias. Sexto D. Maine, perdón. Sí. Que acá tenemos unos compañeros que ya hacen una pregunta de sexto B. Ah, ok. Ah, ¿puede ser? Dale. ¿Cómo podríamos generar una inmunidad completa? Muy buena pregunta. ¿Con inmunidad completa te referís a que todos los uruguayos tengamos la vacunación, decís? O sea, que todos tengamos inmunidad contra el virus. ¿Eso es la pregunta? Sí. Bien. Bueno, eso es bastante simple. Si absolutamente todos nos vacunamos, tendríamos una inmunidad completa, llamarle. Lo cual es difícil. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma edad,
¿sí? Y las vacunas, hasta el momento, ¿sí? No se recomiendan a todas las edades, ¿sí? Al inicio vieron que se recomendaba para los mayores de 18 años. Ahora hay estudios que muestran de que se puede administrar de los 12 en adelante. ¿tá? Ahora se están, hasta lo que yo sé, de varios laboratorios y de varias vacunas que hay disponibles, se está estudiando de 12 para abajo, ¿sí? Pero en la medida que todavía no hay estudios que muestren que sea segura la vacuna, no podemos vacunar a todos. Entonces, la inmunidad total, ¿sí? O eso que tú me consultás, creo que es muy difícil por ahora. Lo que sí existe, que deben haber escuchado, que es la inmunidad en rebaño, ¿sí? Vieron, por ejemplo, que eso qué quiere decir, que si nosotros tenemos a toda la población de Uruguay, ¿sí? Y vacunamos más o menos aproximadamente al 80% de los uruguayos, ese porcentaje que no está vacunado, ¿sí? Igual no adquiere la infección porque se protege por el resto. ¿Entienden? Porque serían como muy poquitos los que no están vacunados que quedan protegidos por todos los otros. Porque el virus, para poder sobrevivir, tiene que contagiar a personas, si no, no sobrevive. Entonces, si en todos los que somos, la mayoría estamos vacunados, no tiene personas para contagiar, entonces se termina muriendo, o acotando solo a un porcentaje muy chiquitito. ¿Entienden? Gracias. Bien. Bárbaro. Pasamos, me queda sexto D y están los compañeros de quinto B con la mano levantada. ¿Finalmente tienen una pregunta? Ah, Sí. ok. A ver. Mi pregunta es, ¿qué consecuencias, sean positivas o negativas, genera la vacuna a largo plazo? Positivas y negativas. Bueno, muy buena pregunta. Mira, consecuencias positivas, ¿sí? Como traen todo el resto de las vacunas, ¿sí? Vieron que de chiquito ustedes empiezan a vacunar. ¿Por qué? Para generar inmunidad contra distintos tipos de enfermedades. Entonces, como efecto positivo, ¿sí? La vacunación esta va a traer inmunidad contra esta enfermedad a largo plazo, ¿sí? Aún no sabemos, ¿sí? Porque lleva poco tiempo, cuánto tiempo dura esta inmunidad, ¿entienden? Cuánto tiempo el cuerpo sigue reconociendo al virus. Por eso, vieron que a veces se dan dosis de refuerzo. Probablemente ustedes de chiquitos se dieron una vacuna que después se dan varias dosis. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita un refuerzo para poder protegerse contra el virus. Con esta vacuna todavía no se sabe cuánto es. ¿tá? Efectos negativos es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque esta vacuna lleva poco tiempo en el mercado. Entonces, los efectos a largo plazo se van a ir viendo en la medida que pase el tiempo. ¿tá? Lo que sí sabemos al momento de hoy es que, o sea, no tienen por qué, teóricamente, por cómo funcionan, traer efectos a largo plazo. ¿Entienden? ¿Sí? ¿En qué perjudica el COVID en el embarazo? Bien, qué buena pregunta. Mira, la infección en realidad es una infección respiratoria. Todas las infecciones en general, cualquiera de las infecciones en las embarazadas, no te voy a decir que son peligrosas, pero el embarazo de por sí ya son 2 personas. Entonces, cualquier infección es más riesgosa y hay que tratarla y hay que cuidar a esa mamá. Con el COVID puntualmente se ha visto que puede llevar a cuadros más severos, ¿sí? Como pasa con algunos adultos que tienen algunas enfermedades de base. Entonces, es por eso que hoy en día se recomienda la vacunación, especialmente en embarazadas. ¿Para qué? Para que no adquieran la infección, ¿entienden? De hecho, por ejemplo, cuando hay una mujer que está embarazada, habitualmente se le hacen al inicio, cuando se entera que está embarazada, se le hacen muchos exámenes
en general, para buscarle a ver si tiene algún tipo de infección. ¿Por qué? Porque las infecciones pueden llevar a que el embarazo termine antes de lo que tiene que terminar, o puede llevar sí, básicamente a eso. Igual les digo, yo soy médico general, no soy ginecólogo, y tal vez podamos ahondar un poquito más o podamos tener más información si habláramos con algún ginecólogo, que son los especialistas en eso, pero básicamente, como cualquiera de las infecciones, puede llevar a eso, a que, por ejemplo, el embarazo termine antes, puede llevarle a infecciones respiratorias más graves, ¿sí? Eso. Gracias. ¿Queda un grupo? ¿Puede ser? Quinto B parece. A ver. Bueno, adelante, quinto B. ¿Nos escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo reaccionaría el cuerpo si tomaría el COVID como algo ajeno? ¿Cómo reacciona el cuerpo cuando conoce al COVID, al virus, decís tú? Sí. Bueno, eso es lo que pasa cuando uno se infecta. Es decir, el virus entra en la persona, ¿sí? Y empieza a entrar adentro de las células de todo nuestro cuerpo. Y empieza a multiplicarse. En la medida que empieza a multiplicarse, empiezan a aparecer los síntomas, ¿sí? Los síntomas tienen como objetivo o traducen la lucha que hay entre la defensa nuestra, ¿sí? Y el virus. ¿Entienden? Eso es lo que genera cuando el cuerpo toma contacto. Ahora, cuando toma contacto con el virus a partir de una vacuna, ¿sí? Esa vacuna tiene el virus, pero como yo les explicaba, de una forma en que no se puede replicar, ¿sí? O no se puede reproducir el virus. Por eso no genera la enfermedad. Pero el cuerpo lo reconoce como ajeno y se empieza a preparar. ¿Entienden? No tiene contacto con el virus sin haberlo conocido previamente, se infecta. Y también lo otro que les quería decir es que vieron que hay personas que se infectan y no tienen síntomas, y hay otros que se infectan y tienen síntomas. ¿tá? Eso varía mucho en varias cosas. Depende las defensas que tenga el cuerpo inicialmente. Hay gente que tiene muy buenas defensas, por ejemplo, como ustedes me decían, de la vitamina C. Imagínense gente que se alimenta bien, que come frutas, verduras, ¿sí? Que está bien con las defensas, entonces capaz que esa persona rápidamente, ¿sí? Resuelve la infección, es decir, combate y gana la infección, le gana la infección. Sin embargo, otras, ¿sí? Les cuesta un poquito más y por eso tienen síntomas. O porque, por ejemplo, algunas personas se contagian o se infectan con muchos virus, ¿sí? Con mucha carga viral, y otros con muy poquito virus, ¿entienden? De ahí varía un poquito la presencia de síntomas o no síntomas cuando se infecta. La siguiente pregunta era, ¿es en serio para tu salud quedarte en casa? O sea, ¿es bueno para tu salud quedarte en casa? ¿De verdad? No entendí, perdón. Sí, es bueno para tu salud de verdad quedarte en casa. Bueno, para la salud, bien, es una buena pregunta. Es una buena medida cuando el virus está circulando como circula hoy en día, porque hay muchos casos, ¿sí? Porque en la medida que nosotros no tenemos contacto o tenemos el menor contacto posible con otras personas, menos contagios hay, ¿entienden? Pero en cuanto a la salud, en realidad no es que estar en la casa tenga un beneficio para la salud, ¿entienden? Lo único que hace es evitar que nos infectemos. Ahora, lo que sí es importante es que si, por ejemplo, ustedes están en sus casas, mantengan igual lo que nosotros le decimos los hábitos saludables, por ejemplo, que hagan ejercicio, que coman bien, que tomen líquidos, ¿entienden? Eso sí es bueno para la salud. Puntualmente el quedarse en las casas
en este momento de pandemia viene por otro lado, no porque sea un beneficio para la salud, sino porque es una forma de evitar que uno se contagie, ¿entienden? Hasta que hayan menos casos. Pero no es la única medida, ¿sí? Por eso, como yo les digo, ustedes hoy en día no están en sus casas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque toman otras medidas. Tienen tapabocas, usan el alcohol en gel, eventualmente, si ustedes quieren y pueden, se vacunarán. Hoy contamos con otras cosas, ¿sí?, que permiten que uno no esté todo el día o esté la mayor parte del tiempo en su casa. ¿Entienden? Sí, gracias. Chicos, vamos a ir cerrando porque teníamos 1 hora y estamos un poquito más pasados del tiempo. Queda sexto D, que aún no hizo las preguntas. Le damos paso a los compañeros de sexto D y vamos cerrando, ¿está? O sea, ¿cuánto dura la inmunización por COVID, por contagio? Por poner un ejemplo, yo me contagié, ¿cuánto dura esa inmunización? Bien, muy buena pregunta. Esto varía de persona a persona. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene mejor inmunidad que otra. ¿Tá? Lo que sí se sabe, ¿tá?, es que después de tener la infección, uno genera inmunidad, ¿no? Como bien tú decís. Esa inmunidad habitualmente nos asegura, entre comillas, que la probabilidad de contagiarnos otra vez es muy baja, por lo menos en los primeros 2-3 meses. Sé que la inmunidad, de acuerdo a algunos estudios, se ha visto que se mantiene hasta 9 meses. ¿Tá? Lo que pasa es que la inmunidad varía de persona a persona. Entonces hay gente que genera mucha inmunidad y hay gente que genera poca inmunidad. Entonces no se puede generalizar y decir, bueno, tuve COVID, entonces por 9 meses no me contagio. ¿Se entiende? Entonces, varía en persona a persona. Hay algunos estudios, como yo te digo, que se hace mes a mes, se les saca sangre a esas personas que tuvieron COVID y se mide la inmunidad. Por lo menos se ha visto que hasta 9 meses la inmunidad dura. Pero como te digo, depende de cada persona. Entonces, por eso no sé si escucharon, que ahora hace poquito, antes se decía que cuando alguien tenía COVID, se recomendaba que se vacune a los 3 meses. ¿Por qué? Porque la vacunación era como un refuerzo para que la inmunidad nuestra aumente. Entonces ahora se vio que hay que hacerlo antes. ¿Por qué? Porque bueno, por eso mismo hay gente que no genera tanta inmunidad e igual se contagia a pesar de haber tenido el COVID. ¿Entienden? Y tengo una pregunta yo. ¿Qué síntoma los sintomáticos de los que nos mostraste tiene más capacidad de llevar a CTI? Bien, la probabilidad o la posibilidad de ir a CTI no viene por los síntomas, ¿tá? Generalmente viene acompañada de las enfermedades que tenga previamente la persona, ¿sí? Las personas sanas habitualmente no llegan a CTI, no todas, ¿tá? Porque depende de la inmunidad de cada uno, pero no es que tengan más o menos síntomas, ¿se entiende? No es lo mismo no sé, un niño como ustedes, que son sanos, que no tienen ninguna enfermedad o que tienen buenos hábitos, que capaz que una persona, no sé, un abuelo que tiene un problema en el pulmón, que tiene un problema en el corazón. Entonces, depende en la persona que asienta la infección, ¿entienden? En eso va más la relación de por qué algunas personas van a CTI y otras no. Es real que hay algunas personas sanas que han ido a CTI, pero son la minoría, ¿tá? Y no es por qué síntomas tengan, ¿tá? No es porque tenga tos va a ir a CTI o porque tenga otros síntomas. Sí, lo que se ve es que generalmente las personas que ingresan a CTI o que los tienen que internar tienen muchos síntomas y duran mucho tiempo, ¿sí? No es que le duran 3-4 días, pasan 2 semanas con síntomas, ¿entienden? Pero no es un síntoma específico
que te lleve o que te va a decir que esa persona va a ir a CTI por el síntoma, sino las enfermedades o los buenos hábitos, o los malos, o las enfermedades que tenga previamente. ¿Entienden? Bien, creo que se entendió, sí. Perdón. Era el último grupo que nos quedaba con algunas preguntas. Capaz que a ustedes, en la medida que el doctor fue respondiendo a preguntas, les empiezan a aparecer otras nuevas inquietudes y podremos continuar, pero a lo mejor tenemos que buscar otro espacio y otro momento, porque ahora ya nos pasamos un poquito del tiempo que teníamos previsto y vamos a ir finalizando. Bueno, de nuevo le agradecemos mucho al doctor Moratorio por habernos destinado este rato de la tarde. Un aplauso, y veo que varios están aplaudiendo. Bueno, muchas gracias y como les decía a ustedes, los felicito también por buscar estas instancias, por querer tener un acercamiento nuestro y de otras especialidades o de otros rubros para poder sacarse estas dudas. Está bueno nosotros también tener esta posibilidad de transmitirles a ustedes lo que sabemos y lo que no sabemos también, así como yo les mencionaba cuando ustedes me preguntaban qué tipo de secuelas puede llegar a haber, yo les comentaba hoy a María que a lo mejor les puede servir tener alguna charla, por ejemplo, como esta, con algún psicólogo, alguien que estudie más la parte la parte mental, del comportamiento. Entonces, creo que puede ser como una instancia también para ustedes para seguir ahondando en esto o en otras temáticas, ¿no? Así que los felicito, la verdad, muy buenas preguntas y algunas muy difíciles de contestar, así que gracias, y gracias por la oportunidad.